Este 2018 ha sido difícil, este 2017 me lastimó demasiado, por eso este 2018 ha sido muy miserable para mí. Hay personas que todavía siguen batallando. Y ha sido muy difícil poder tomarse su tiempo y reflexionar con profundidad los acontecimientos de los que hemos atravesado en la temporada a través del advenimiento. Y lo que esto ha significado para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera hacer un tiempo para eso. ¿Pueden apagar el calentón? ¿No apaga? Perdón, déjeme sí. ¿Me permiten? Perdón, es que como les digo, no quiero desviarme aquí de ustedes. Prendemos el aire acondicionado. Si de aquel lado nada más le ponemos botoncito al último a la derecha, ese no, el otro, el que está detrás del árbol. Ese. Si el otro no sirve, esa es bomba de tiempo, de aquella no la toques. No, es cierto, no se puede. Ay, este pastor comió un payaso hoy. Nos intoxicamos con eso, sueltan unos gases. No se espante, todos estamos bien. Gracias, espero que pronto entre un poquito el aire. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante... ¿Tienes frío? No, pero estás enfermo. No, es 9:11. ¿Cuál debería ser nuestra actitud después del advenimiento? ¿Cuál debería ser nuestra acción después de escuchar las buenas noticias de que el Salvador ha venido, de que nuestra redención ha llegado, de que el anunciado, el proclamado por muchos años, realmente ha llegado? ¿Cómo, perdón? Gozo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Gozo, dice uno. ¿Y los demás? Pues en eso andamos, pastor. En eso andamos. ¿Cómo debería de ser nuestro comportamiento aún en medio de nuestras circunstancias? Gozo solamente cuando vengo el domingo a la iglesia, pastor. Porque cuando yo regreso a mi casa, ahí siguen las circunstancias y ahí sigue la adversidad. Sigue el abandono, sigue la escasez. Sigue el miedo a la enfermedad. Sigue el miedo a la ausencia de la persona que tanto a mí está aquí conmigo. ¿Cuál debería de ser las circunstancias o nuestra actitud ante tales circunstancias? Si tanto tú como yo hemos visto y hemos oído o hemos llegado a tener de alguna forma un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, algo debe de suceder en nuestro interior. No podemos ser los mismos. Y esto causa un tipo de reacción. Efecto y causa. ¿Cuál ha sido tu reacción cuando llegaste a conocer a Cristo? ¿Cuál ha sido tu efecto en esta temporada en reflexionar advenimiento? ¿Cuántos recibieron regalos esta Navidad? Felicidades, hoy les traemos regalos a los que no recibieron. Bueno, todos la mayoría, ¿cómo no recibieron sus regalos? ¡Wow! Con alegría, con gozo. Yo no creo que alguien cuando reciba un regalo lo recibe de mal, al menos que sea algo que no le guste. Imagínense que de repente llegaran conmigo y me dieran una pasta de dientes de Navidad nada más. ¿Qué quieres decir? No olvidemos, mis hermanos, algo muy importante, que conocer a Cristo debe haber una causa y un efecto. Y yo quiero que me acompañen a leer algo fantástico una vez más. Este libro, Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, en el versículo 8 dice así: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que en un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas nuevas. Noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Recuerde, cheque lo que dice ahí. ¿Encontraron a quién? No estaba Melchor, Gaspar y Baltasar todavía. No sé después de dónde sacan eso. Es muy importante que chequen esos acontecimientos. Estaba solamente María y José, al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron, aquí viene el asunto bueno. ¿Cómo regresaron los pastores? Y alabando a Dios, ¿por qué? Por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. No olvidemos, mis hermanos, que los pastores no son personas que digan ejecutivas. No tenían sus carros de lujo, eran una profesión muy pobre, muy noble, pero muy reconocida en el aspecto de respeto. Me encanta porque ahí no terminó toda la Navidad. Ahí no terminó para ellos la historia. Ahí empezó. Ahí empezó, ¿qué? Ahí empezó el cumplimiento de todas las promesas, de todo aquello que se les había dicho, que habían escuchado sus padres y los padres de sus padres, de sus padres, de sus padres, por generaciones. Después de un silencio absolutamente de parte de Dios, donde no había ningún líder espiritual, ningún profeta, ningún juez, ningún rey, en medio de un silencio de padre. 400 años sin día de dirección. ¿Se puede imaginar usted vivir 400 años sin esperanza? Apenas pasan 24 horas y ya nos andamos poniendo bien verdes, ¿verdad? Pero existen varios acontecimientos aquí muy importantes, dignos de mencionar. Primero, tuvo que haber un censo. Chequemos que hay circunstancias. ¿Cómo es que llegó José y María a Belén? Tenían que ser censados y tenían que regresar al lugar de su origen, de los padres, de sus padres, de sus padres, en este caso Belén, que eran descendencia de David. Y imagínense tanta gente yendo por todos lados, y eso no era una excepción. De hecho, cuando ellos buscaban un lugar donde quedarse, dice que no había, porque había ya demasiada gente, ya estaba todo ocupado, se quedaron en un establo. Miren las circunstancias. Yo quiero que usted tenga esta palabra clave, circunstancias. En la segunda foto que yo veo aquí, en la segunda foto que veo aquí es que eran pastores que pasaban de noche cuidando a sus ovejas. Personas humildes, nobles, que estaban de noche cuidando las ovejas. Dice que tomaban turnos. O sea que había el turno de la mañana, había medio turno, había el turno de la noche. Y sucedió que estos estaban en el turno de la noche. Eso me da a entender que eran varias personas. Que varios están involucrados. Una vez más, cheque las circunstancias. Hay varias personas involucradas en esto. Y me encanta esta parte porque a pesar de la humildad de estos pastores, a pesar de que probablemente ellos no eran de la élite en la sociedad, Dios en su infinita gracia y misericordia decidió enviar a un mensajero, un ángel. Note esto, un ángel que es un mensajero. ¿Un mensajero de qué? Buenas noticias. En su infinita gracia y misericordia, Dios envía a este mensajero de buenas noticias a estas personas tan humildes y tan sencillas, en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias,
quizá muy difícil, en medio de donde ellos están alerta, cuidando sus ovejas. ¿Puede usted imaginarse que en medio de esas circunstancias de estrés de repente viene el ángel y el impacto que sucede? Mas, sin embargo, me encanta esto porque Dios no hizo excepción de personas. Él decidió manifestarse con el pobre y humilde de corazón, para que se cumpliera lo que el profeta Isaías decía, amigo de los pobres. Esto es maravilloso, porque si Dios es así de hermoso y maravilloso y es capaz de mostrar y enviar mensajeros a personas humildes como pastores, ¿cuántos de aquí somos mejores que los pastores? ¿Cuántos somos ejecutivos en nuestras empresas? Yo soy ejecutivo, ¿no? Dios no hace excepción de personas. Es lo que vemos en Hechos en el capítulo 10, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de un soldado romano. Y no solamente en la vida del soldado romano, sino en toda su casa. Dice que todos los que estaban ahí, hasta servidores y su esposa, sus hijos, el Espíritu Santo descendió. Y Pedro, maravillado, dijo, definitivamente Dios no hace excepción de personas. Ojo con esto, bien importante. Porque hay unas personas que dicen, no, yo creo que a mí Dios no quiero que me hable. No, yo soy muy malo. No soy un pecador. A mí Dios nunca me va a hablar. Yo voy a ir a la iglesia ya cuando me porte bien, ya cuando esté bien conmigo mismo. No, el momento es ahorita. Dios te ha llamado. Y aquella persona que te invitó a la iglesia es un mensaje de parte de Dios para decirte que te ama, para mostrarte algo fantástico. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia o entramos por esta puerta así como que, pues vi ahí que decía Iglesia Oasis y me pareció fantástico y yo entré? Que levante la mano, yo quisiera saber eso. ¿Quién entró así? Fantástico. Es muy raro que, mas sin embargo el Espíritu Santo hace un trabajo también así. Pero la mayoría de nosotros es porque nos han invitado. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí por una invitación? Es diferente. Hubo alguien, y esos alguien son enviados de parte de Dios. Que Dios mueve cualquier cosa, cualquier circunstancia. Si ustedes pensaban que el censo era algo ridículo, no era ridículo. Era para que se cumpliera la profecía y la promesa de que el Salvador nacería en Belén. Tus circunstancias no son casualidades. Dios las está controlando y las está manejando porque quiere mostrarte algo a ti personalmente, porque Él no quiere hacer excepción de personas, tal y como eres. Sí, tú y yo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo soy ese necio, yo soy ese débil que Dios en su infinita gracia y infinita misericordia me ha escogido para su alabanza y para su gloria. La aparición del ángel, el enviado. Pero hubo algo que tuvieron que hacer ellos. Se quedaron, no, pues qué bien, ángel. Gracias por las noticias. Pues yo me tengo que cuidar aquí a los chivos y cuidar y darles de su pastito a los borreguitos. Hola, qué bien, gracias por dejarnos saber. No. Hubo una acción. Hubo una reacción. Hubo una decisión. Dice que se juntaron todos y ¿qué dijeron? Vamos. Vamos. Tenemos que ir a ver esto. Y esa decisión requiere fe. Y esa fe es un regalo de parte de Dios. Es lo que dice Efesios en el capítulo 2, versículo 9. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda parte de ese versículo me encanta, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que esa parte me encanta. Y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, Dios te va a recompensar, te va a dar algo por haberle buscado. ¿Ven cómo es un Dios generoso, piadoso, que no hace excepción de personas, que Él tiene una sorpresa o un premio o una promesa para ti? Tomaron la decisión de ir.
Se requirió de fe para poder llegar a hacer eso. Imagínense si ahorita se les aparece un ángel y les dice: Orlando, ve al rancho de Norley y busca a tal persona que tiene unos shorts en este momento, floreados porque tiene pensado ir a Hawái, y dile que yo le amo. En invierno, Señor, con estas temperaturas, Round Lake, ¿qué dije? Norley, Round Lake. Voy a orar, Señor, para que envíes a alguien. Sí, Señor, yo voy a enviar a alguien. A alguien le voy a decir: no, Orlando, estoy orando aquí. Y nada más te dio esos detalles. ¿Qué va a hacer, Orlando? Déjame pensarlo. Pasa una semana, y de repente le faltó fe a Orlando creer en esa visión y en esa encomienda. Era necesario tener fe. Pero también, aparte de la fe, tomaron otra decisión de actuar. No se quedaron nada más de que: oye, fíjate que se nos apareció un ángel y escuchamos cantar. No, oye, qué padre, fantástico, qué chévere, bacán. No, vamos a actuar. Vamos a ver. Y me encanta porque, ¿se acuerda lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 7? Fe sin obras es fe. Una acción, una experiencia y una reacción. Tuvieron fe y actuaron. Y fueron a ver al Mesías que había. Me encanta porque después empezaron a dar testimonio de lo que había sucedido. Fíjate que se les apareció un ángel, y de repente, después que el ángel terminó, salieron una multitud de ángeles y cantando esto y diciendo esto, toda la gente decía. Y en esta última observación me encanta y me llama mucho la atención, y he estado movido en gran manera ver lo que significa en nuestra actualidad. En los últimos versículos, donde dice: regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Yo no puedo entender cómo puede un creyente hoy en la actualidad regresar igual cuando uno conoce a Cristo. Hay unas personas que han hecho una confesión de: estaba mejor antes, pastor. Antes de venir a Cristo, no, yo antes, olvídese, pastor, yo tenía más dinero, me sobraba el pegue a mí, pastor, ni una gripa me quiere dar. Yo estaba mejor antes. Antes no me criticaban. La pregunta es: ¿conociste verdaderamente a Cristo? Porque aquí que verdaderamente conoce a Cristo ya no sé. Puedo imaginar, no sé, ayúdame, me gusta mucho imaginarme cosas. Me meto a la historia. Métase usted conmigo a la historia y póngase en los pies de esos pastores que van de puerta en puerta a mensaje. A ver, déjame ver, no hay un recién nacido por ahí. A ver, no, están en pesebre. Y al ver ahí al Mesías, de primer mano, nadie más lo había visto anteriormente. Ellos eran los primeros que se habían acercado en la historia. Qué privilegio que nos deja plasmado aquí que un grupo de pastores fueron los primeros en ver al Mesías, a Dios encarnado. No hay excepción de personas. Se va. Y después de haber compartido el testimonio y todo lo que había sucedido, después de que terminaban, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto, por lo que habían oído, porque habían visto que había algo más grande que ellos, que ya se había hecho realidad. Dios con nosotros. Esto es más grande que nosotros, pastores. Finalmente ya hay esperanza. Finalmente ya hay amor. Finalmente hay consolación. Finalmente hay restauración. Finalmente hay libertad. Finalmente hay paz. Finalmente hay consuelo. Esto es más grande que nosotros. Por eso es que ellos regresaban con gozo. Por eso es que regresaban con júbilo. Alabando a Dios. Gracias, Señor, porque finalmente nuestros ojos pudieron ver de primera mano todas tus promesas hechas realidad. Ya, todo es diferente. Ahí empezó la Navidad. No terminó en el nacimiento de Jesús. Empezó lo bueno. Quiero observar estas cosas y le invito a que me ayude a ver cada palabra donde dice regresaron glorificando y alabando
por lo que habían visto y oído. Regresaron. ¿A dónde regresaron? Y yo le hago esta pregunta a la Biblia. ¿Regresaron? ¿A dónde regresaron? Pues ¿de dónde venían? ¿De sus pueblitos? ¿De su ranchito? ¿De cuidar a sus ovejas? ¿Regresaron a su casa? ¿Con sus familias? ¿Con sus amigos? Es evidente que las circunstancias no cambiaron. La oveja seguía teniendo hambre y había que darle de comer. No llegaron las ovejas de que pues, ya eran bien obedientes, todas estaban formaditas, porque ya se les había parecido Cristo. No quería decir que todas sus circunstancias iban a cambiar. No creo que a raíz de eso las ovejas ya eran muy obedientes. Todo se igual, las circunstancias seguían igual. Mas sin embargo, al saber que lo más importante en sus vidas, la promesa cumplida del Salvador del mundo, había tocado eso sus corazones para salvación. Haber visto al Mesías que había sido anunciado representaba esperanza, gozo, seguridad, paz. Cristo había sido la mejor noticia esperada por ellos. ¿Es Cristo tu mejor noticia? Estoy convencido de que después de que ellos vieron al Mesías cara a cara, ya no vieron sus circunstancias de la misma manera. Déjame decirte una vez más esto. Estoy convencido que ellos al ver la promesa hecha real, de que Dios estaba con nosotros, ellos ya no veían sus circunstancias de la misma manera. Jesucristo no prometió cambiar nuestras circunstancias, ¿o sí? Pero sí prometió que Él estaría con nosotros. Cuando tú y yo podemos contemplar su presencia y permanecer en ella, podemos experimentar paz y encontramos fortaleza que solamente proviene de verdad. No sé si a usted le pase lo mismo, que hay momentos de esos, no así momentos celestiales, cuando uno está con papá Dios, pero extendido y no quiere separar. Se te están quemando los frijoles, dije que se quemen. Yo siempre estoy en un momento. Cuando uno termina una experiencia, una relación con Dios de esta forma, donde uno puede sentir que lo está viendo de cara a cara, que lo puede escuchar, que puede sentir esa paz, cuando termina este momento, se levanta uno y siente que está volando. Por la paz que hay en el interior, por la fortaleza que Dios da al acercarse a Él. Es que al acercarse a Cristo y permanecer a su lado, lo demás no tiene peso ni valor. Esto me encanta porque al escuchar la promesa que ya se había cumplido de parte de los ángeles, parte de los enviados, el enviado del Señor a esos pastores, ellos no, ¿quién va a cuidar a los chivos y a los borregos? Oye, ¿quién se va a encargar de hacer esta vigilia si nos vamos? A ver tú, Juanito, tú te quedas, ¿no? Te encargas de todo. No pensaron en sus circunstancias, pensaron en la promesa, porque esa promesa era más grande que cualquier circunstancia. ¿Es Cristo más grande que cualquier circunstancia? ¿Son tus circunstancias más pesadas que la verdad de Cristo Jesús? ¿Son tus miedos más importantes que te impiden venir y entregarte y experimentar cara a cara la presencia de Dios? Nuestras circunstancias no son un impedimento para acercarnos a Él, que vino para darnos su vida y con ella salvación. El salmista David lo decía muy hermoso en el Salmo 84, lo conocemos mucho nosotros, el versículo 10. Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 fuera de él. El salmista decía, prefiero estar en la puerta, ser el portero de tu templo, Señor, que estar fuera de él. Porque encuentro seguridad. Tú eres mi rey. Tú me cuidas.
Se prefiere estar a la puerta de tu templo, Dios, que vivir en las mansiones de maldad. Para los pastores fue más importante ver a Cristo, esa promesa hecha real, y tener esa experiencia de primer mano. Requería de fe, requería de una acción. Y cuando lo vieron, experimentaron gozo, paz, fortaleza. Ya no eran los mismos. Ya no van a ver sus circunstancias de la misma manera. ¿Ves tus circunstancias de la misma manera? ¿Es Cristo menor que tus circunstancias? ¿Verdad? Qué hermosa enseñanza nos dejan estos pastores. No termina la temporada de Navidad ahí. Nos enseñan algo fantástico. Hay que regresar con gozo, con alegría, alabando a Dios. ¿Regresar a dónde? A casa. Hay que regresar de donde nosotros pertenecemos. Ahora, no estoy diciendo que usted se regrese a Honduras. Salvador, tranquilo, relájese. Hay que reflexionar esto. Es interesante porque cada vez que Jesús hacía un milagro o hacía algo a favor de alguien, siempre les decía esto: no, ve y regresa a tu casa y cuéntale cuántas grandes cosas Dios ha hecho contigo. Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 39, donde dice el endemoniado gadareno: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo el gadareno? Si usted tiene tiempo, lo lee en su casa y dice: y él se fue publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Exacto, ahí está. ¡Woohoo! Se fue, pero así como, no, pues, le quitó los demonios que traía encima. Nada más eso. No. Estabas esclavizado, te tenían sujeto, no eras digno de nadie se quería acercar contigo, hijo, te tenían amarrado en cadenas, porque te volvías bien loco. Algunos necesitamos cadenas, ¿verdad? Todavía, porque se nos van las cabras medio feo. El gadareno entendió y experimentó de primera mano la presencia de su Señor, de su amado, de su Salvador. Le trajo libertad. Lo volvió en sí. Y no se quedó callado cuando Jesús le dijo: ve, regresa a tu casa. Pues antes de llegar a mi casa tengo que pasar por la ciudad. Así que no voy a esperar hasta llegar a mi casa, sino que me voy por la ciudad proclamando lo que Dios ha hecho conmigo. Cuán buenas cosas Dios ha hecho conmigo. Y él se fue publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Tu comunidad, tu casa sabe cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Sí, en mi casa todos somos cristianos. ¿Tu vecino lo sabe? ¿Rockford lo sabe? ¿Lake in the Hills? ¿Crystal Lake? ¿Cary? ¿Lake Zurich? ¿North Lake? ¿Round Lake? ¿Tu trabajo? Porque casa podría ser el techito ahí donde vives, tu lugar de origen, donde tú te desempeñas, donde tú vives, tu contexto. Ellos saben lo que Dios ha hecho contigo. ¿Has tú brincado? Ven que no ha terminado la Navidad, sino que es aquí donde empieza los demás. Ahora vamos con júbilo y con gozo, alabando a Dios, porque hemos visto, porque hemos oído, porque la esperanza ha llegado, del amor, la fortaleza, la sabiduría, el consuelo, el gozo, la paz, la salvación ha llegado a mi vida. No puedo callar y tengo que hablarlo con alegría, con gozo. Ay, qué fanático, pues no importa lo que me llames, pero Cristo ha sido el todo para mí. Los pastores no dejaron de hablar entre ellos mismos lo que habían visto y oído. Ustedes pueden imaginarse después de que no, pues ya vimos todos, pero sí, no, hay que ir a su casa, pues voy a ver. Pues tenían que caminar juntos porque iban al mismo lugar. Aunque la Biblia no da muchos detalles, ¿qué es lo que sucedió después? Los pastores cuando regresaron. Déjame aventurarme a ir un poquito más. Como buen hispano que soy, y cuando algo bueno sucede entre nosotros y sucede en grupo, y después, no sé si ustedes,
fueron parte de un equipo de fútbol o algún deporte en la escuela y que tenían que ir todos juntos. Ahí íbamos en el transporte público y cuando ganábamos, no, pues no dejábamos de hablar. ¿Y viste el pase que le di? Y no, ya viste que no. Y bien contentos todos, ¿verdad? Yo me imagino que esos pastores iban así todos. ¿Viste el niño cómo estaba? Así, oye, pero viste el ángel. No, pues aquí estaba medio desafinado. Bueno, cosas así, no sé. Déjeme pensar qué es lo que estaban platicando ellos de regreso a casa. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, pero déjenme imaginar que empezaron a comunicar lo que ellos querían. Porque una experiencia así no se queda ahí. Porque ver al Mesías, a Dios encarnado, cara a cara, nadie puede quedarse callado en ese. ¿Será que no podemos, o ya no hablamos de esto porque hemos dejado experimentar de Dios cara a cara? Porque ahora importan más nuestras circunstancias. Espérate, Señor, primero déjame solucionar esto, porque mira, Señor, que es muy grande. Y el Señor, yo tengo la solución. Señor, espérate, Señor, ahorita, 2019 nos vemos ahí. Y ahí está. Me encanta porque cuando decían que estaban en el turno de la noche, trabajando de noche, me imagino que era el primer turno, segundo turno. Me imagino que no aguantaron las ganas de ir con sus cuates del primer turno. Oye, los que trabajan en la mañana, hasta te levantabas temprano ese día para decirles lo que había sucedido. Déjame pensar que así estaban los pastores. Y los del segundo, espérate, ya acabó el primer turno, vete a descansar. No, espérate, es que faltan los del segundo turno, tienen que saber lo que sucedió. Y llegaron los otros pastores del segundo turno y empezaron a compartir, gozosos y con júbilo, alabando a Dios. Porque para ellos la temporada no había terminado, sino había iniciado. Tiempo de redención, tiempo de buenas noticias, tiempos de esperanza y paz. ¿A poco nada más en Navidad? ¿Ya les dio frío? ¿Podemos ir a eso? Me dicen al último que lo apagamos. La gran enseñanza, mis hermanos, que vemos en estos pasajes de las Escrituras, que nos dejan plasmado a través de la inspiración del Espíritu Santo aquí, a través de estas personas tan sencillas, que a pesar de nuestras circunstancias, aún en medio de nuestra oscuridad, de nuestra noche, de nuestra jornada difícil, quizá no estemos sin esperanza, quizá tenemos un silencio en nuestro corazón. Dios irrumpe de alguna forma, trayendo a una persona, o dándote una palabra que te viene a anunciar buenas noticias. Que Jesús, nuestro Salvador, solamente puede dar. Que no miró nuestro estatus social, pero sí nuestro corazón necesitado de paz y esperanza. Él se reveló a nuestras vidas y nos invitó a conocerla. Él se acercó a nosotros, no nosotros. Los que le hemos visto y vivido verdaderamente, nos ha causado gozo y júbilo en nuestros corazones. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir verdaderamente que haber conocido a Jesucristo es la raíz de nuestro gozo, de nuestra alegría y nuestro júbilo? Por lo tanto, no callemos. Nuestra temporada solo ha iniciado. Qué hermoso poder meditar. Acabamos de empezar una nueva temporada. Ven cómo advenimiento trae muchas palabras, mucho conocimiento en nuestras vidas. Ven cómo meditar acerca de la importancia de conocerle a Dios, aún en medio de nuestras circunstancias difíciles. Conocerle a Él hace o cambia cómo nosotros vemos nuestras circunstancias. Cuando vemos la magnificencia, el poder, la soberanía de Dios, que nuestro entendimiento no puede comprenderlo, pero nuestro espíritu da testimonio de que Él es grande, que Él es poderoso. Y al ver nuestras circunstancias, ¿quién pesa más? ¿Quién es más grande? Yo sé que usted tiene la respuesta. Quizás sí o quizás no usted esté experimentando eso.
Pero la invitación del día de hoy es que Cristo dice, ven, acabo de iniciar una nueva temporada. No termina. Es necesario que usted y yo podamos acercarnos a Dios y confiar que Él existe. Y podamos ser premiados, galardonados. Eso después me tarea para la próxima semana. Pero tengo la trama, no creo. Pensados por parte de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad para acercarnos a Él hoy. Dios ya hizo su parte. Dios te trajo aquí por la invitación de una persona. Y no solamente porque quiere ser buena onda, considera que Dios ha hecho todo lo imposible. Y todas las circunstancias que están a tu alrededor para decirte cuánto quiere. Que quiere traerte paz, que quiere traerte gozo, que quiere traer fortaleza en medio de tus circunstancias. Probablemente cuando tú regreses a tu casa, tus circunstancias no van a cambiar, pero de la forma en que las veas va a ser diferente porque ahora tienes a tu lado. Es más grande que cualquier cosa. Se llama Cristo Jesús. Y esta hermosa verdad trae gozo y paz. Que solamente Cristo. ¿Quién está carente de hoy de fortaleza? ¿Quién está carente el día de hoy de gozo? ¿Quién está carente de una vida devocional? ¿Cuántos somos de los que decimos que no tenemos tiempo? ¿Cuántos somos de los que decimos, es que yo tengo muchos problemas? Hoy el Señor nos recuerda que nuestra temporada empieza. Y que empecemos con júbilo, gozosos. Gozosos alabando al Señor. Con júbilo, experimentando libertad. Saltando de alegría de saber, ya no estoy solo. Sí, si vienen las circunstancias, que vengan, no importa. Más grande es el que está conmigo. Que va a haber momentos de aflicción y de angustia y necesidad. ¿Y qué va a pasar con mi casa? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No me importa. Bueno, en cierto importa, sí importa, pero ya no es el primer lugar en mi vida, porque hay alguien más grande que ellos. Se llama Dios y Él le ha dicho que está conmigo. Y si en este momento yo no veo ninguna respuesta y ninguna solución, las respuestas y la solución están en Cristo Jesús. Él es mi respuesta. Él es tu respuesta. Nuestra temporada no termina, mis hermanos, empieza. Y esa es una invitación que Dios quiere hacer contigo. ¿Estás dispuesto a empezar esta nueva temporada con Él? Vamos a terminar. ¿Cuán difícil es poder enfrentar las circunstancias? Sí, lo es difícil enfrentarlas cuando uno se enfrenta solo. Pero Dios ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin del Espíritu. Jesucristo. Y que no nos dejaría huérfanos, sino nos enviaría el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y esa verdad es Cristo y esa justicia es Cristo. Todo es de Él, por Él y para Él. Y no hay circunstancia más grande que Cristo no pueda solucionar. ¿Cómo vamos a ver de aquí en adelante nuestras circunstancias? Primero Cristo, después mis circunstancias. O primero mis circunstancias y después Cristo. ¿Verdad? Yo creo que hoy Dios nos invita. Si usted hoy quiere empezar una nueva relación con Dios, es el momento de decir, Señor, aquí estoy cerrando casi ya el tiempo de todo el año, pero quiero poner a tus pies. No más, Señor, tristeza, no más angustia, ya estoy cansada de estar pensando y ser prisionero y esclavo o esclava de esta condición, de este momento. Te lo entrego en tus manos, Señor. Pero hoy yo quiero salir experimentando gozo porque tú estás conmigo, al saber que tú estás conmigo. Oye, oremos.